ustedes hoy en esta ocasión. Queremos dar la bienvenida primeramente a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias nuevamente por estar con nosotros y como siempre le avisamos de que toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros ahí encuentra en la pantalla de su televisor. Para el resto de nosotros quienes estamos aquí, hermanos, gracias a nuestro Padre Celestial que nos da una oportunidad nuevamente para estar presentes y para poder estudiar una porción más de la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero volver al mismo pensamiento para poder terminar este mes de septiembre. Y estuvimos viendo que existen 4 pasos bíblicos. Primeramente miramos nosotros que es el reconocimiento o reconocer el pecado. Segundo, miramos nosotros que viene el fugimiento de corazón. Okay. Esto claro, ¿verdad? Hicimos Hechos 2:37. Esto hablamos sobre la palabra de Dios, que es la que viene a producir el reconocer nuestro pecado. Vimos varios versículos, pero si acaso quiere poner uno aquí, ¿verdad? Le puede poner Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y luego tercero, estuvimos viendo sobre la confesión. ¿Okay? Es necesario confesar, reconocerlo. Viene por medio de la palabra de Dios a que lleguemos a un confundimiento de corazón y luego la confesión. Pero luego vienen los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Okay? Estos son los 4 pasos que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora, todo está bien cuando el hermano o hermana, estamos hablando ya miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Esto no estamos hablando de personas que están en pecado. Para ellos hay un procedimiento diferente. Esto se le llaman lo que Jesucristo viene a declarar concerniente a los pasos para la salvación. No vamos a hablar de eso. Estamos hablando de 4 pasos bíblicos para un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Pero luego miramos nosotros que existen pasos para tratar con hermanos obstinados. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy en esta ocasión. Porque muchas de las veces se toman estos pasos. Se va al hermano o hermana que está en pecado, ¿verdad? Ya sea por medio del púlpito, ya sea individualmente, etc. Llegan a este punto, ¿verdad? Pero hay hermanos y hermanas, ¿verdad?, que son un poquito, la palabra obstinada, que son un poquito testarudos, ¿ok? Tercos, duros de corazón, personas que son tenaces en su necedad, personas que tienen su propia opinión concerniente a ciertas cosas y no van a cambiar, no importa qué le diga usted. A eso me refiero a una persona obstinada. ¿Ok? Esa es la definición de la palabra obstinada. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando llegamos a este punto con un hermano o hermana? ¿Ha conocido a un hermano o hermana así? Yo sí. Y estoy seguro que ustedes también, ¿verdad? Han llegado a puntos en donde no importa lo que usted le diga, los culpables son los que le están apuntando y atacando, según ellos. No miran esto como una obra de amor. No miran esto como algo que están
de ayudándoles para corregir su situación, sino que todo el mundo está en contra de él o contra ella. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña concerniente a los pasos que se debe de tomar de parte de nosotros, quienes estamos tratando de traer a estos hermanos, o a este hermano o hermana, ¿verdad?, que regrese al redil? O posiblemente pueda estar en el redil, pero está causando problemas. Está causando problemas. Y por lo tanto, miramos nosotros, ¿verdad?, que muchas personas no quieren moverle al agua porque entonces va a causar problemas a toda la congregación. Es un poquito complicado todo esto. Y especialmente cuando estamos tratando con familias dentro de la iglesia. Porque podemos mirar que hay familias y familias un poquito grandes. Está papá, está mamá, todos los hijos e hijas, nietos, nietas, todo, ¿verdad? Y cuando ya se llegan estos momentos, ¿verdad?, dicen que la sangre es mucho más que fuerte que la verdad. O sea que familia, como dice en inglés, family stick together. Se vienen a defender, no importa, ¿verdad? No entra la razón en ese momento. Solo que son cosas problemáticas, son cosas que son serias dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla concerniente a esto. ¿Okay? Solo que miramos nosotros, pasos para tratar con un hermano testarudo, como decimos acá en Texas, cabezones, personas que no entienden la razón. Y para esto, hermanos, vamos, yo creo que el texto que mejor explica esto es Mateo capítulo 18 y el 16 al 20. Pongo 16 al 20 porque el 15 ya lo hemos tratado, concerniente a personas, individuos, uno peca contra el otro. ¿Okay? Mateo capítulo 18 y versículos 16 al 20 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilos a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí pues nos vamos a parar por un momento. Pero noten el primer paso. El primer paso, ¿verdad?, es de tomar a 2 o 3 testigos. Estos 2 o 3 testigos, hermanos, no son testigos necesariamente concernientes al problema. Recuerde que el versículo 5 está hablando de personas individuales. Que un hermano, una hermana se siente ofendido, ¿verdad?, ofendida, y que hay un hermano que ha causado, ¿verdad?, ese problema, ese conflicto. Entonces está hablando que vayan las horas, se arreglan las horas, entonces ahí se acaba todo. Pero luego el versículo 16 dice que se lleve a 2 o a 3 testigos. Y la razón en por qué 2 o 3 testigos, porque esto era lo que enseñaba la ley. Usted puede leer en 2 de Corintios, capítulo 13, y versículo 1 y 2 me parece, y note lo que dice. El apóstol Pablo a la congregación de Corintios amonestó en varias ocasiones. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. El apóstol Pablo está diciendo: yo ya he ido a ustedes y les he explicado de que están pecando contra Dios, que su manera de ser como congregación no está bien delante de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice que 2 o 3 testigos vienen a contar toda palabra.
Solo que ese es el primer paso que debemos nosotros de entender hacia un hermano obstinado, una hermana obstinada. Que debemos de llevar o 2 o 3 testigos. Y debemos de ir para tratar el asunto perteniente a la reunión que se va a tener. No vamos a ir a hablar de cómo está la familia, esto, el otro, etcétera, etcétera, sino que el asunto perteniente a lo que lleva esa junta con ellos. Los testigos no deben de ser testigos a lo que les llevó a este punto, sino que son testigos que van a confirmar que ya se llevó a cabo este paso. Si acaso se llega de pedir, ¿verdad? Bueno, tienen testigos que ya este paso se llevó. Estos hermanos que van a ir con él deben de confirmar lo que se llevó a cabo. Y según se dice, ¿verdad? La palabra del Señor dice, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 5, y también Gálatas, capítulo 6 y versículo 1, que sería sabio de parte del hermano o hermana que va a llevar a estos dos testigos que sean personas espirituales. Nota lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 5. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 5 dice la palabra del Señor: para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios. La palabra sabios griega aquí, la palabra sophos, que quiere decir una persona madura, una persona que tenga una cabeza en sus hombros, que piense bien las cosas, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Solo que el apóstol Pablo les está aconsejando de que antes de que vayan al tribunal público, es mejor que se junten y averigüen este asunto, pero que lleven a hermanos sabios, espirituales, que puedan ayudarles a arreglar el conflicto, los problemas que tienen entre ellos. Recuerda el punto que estamos elaborando, hermanos espirituales. Y en Gálatas capítulo 6 y versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Gálatas capítulo 6 y versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, otra vez, personas capaces, personas que puedan discernir bien entre el bien y el mal, personas que usen bien su lógica, el razonamiento, luego que son espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Solo que estos versículos son suficientes para darnos a entender que el hermano o hermana que va a escoger testigos, que sean personas sabias. No quiere escoger a uno, ¿verdad? O a un hermano o una hermana que sea el chismoso de la congregación, porque se va a esparramar el chisme como fuego. No va a escoger a un hermano o una hermana, ¿verdad?, que sea débil en usar su razonamiento, que en vez de ayudarle en el asunto para que llegue a una solución, sino que venga a decir: no, pues el hermano o la hermana tiene razón. Ya eso ya no va a trabajar. Ya cuando uno de los testigos, ¿verdad?, empieza a hablar de esa manera, pues ya sería de una manera sabia de no proseguir adelante, porque ya no es uno, sino que son dos. Y Satanás es bien astuto. La persona que está en pecado va a usar a esa persona para su ventaja. Solo que entonces miramos nosotros este punto número 1, ¿verdad? Y claro que para mí lo más sabio sería decir a los testigos, ¿verdad? Mira, yo no los voy a llevar para que den su opinión. Yo no los voy a llevar para que vayan a discutir este punto. Yo los voy a llevar para que vengan a ser testigos de lo que yo voy a hacer, se hizo a cabo. Es todo lo que quiero, como ustedes testigos. You sip it, lack it, and put it in your pocket. ¿Ok? Porque esto es lo que se va a tratar aquí en este paso. Se va a tratar con versículos,
que venga a demostrar el pecado en la vida de esta persona que no se quiere arrepentir. Es todo lo que se va a tratar. Y claro que al hacer esto, ¿verdad? Pon atención, al hacer esto, la persona a la cual se le va a traer la atención todo esto, hermano, no se va a quedar callado. Le va a sacar cositas a usted de su propia vida. Pero son, como le dice, ¿verdad? Rabbit holes. Es decir, no hay que desviarnos del propósito por el cual hemos ido en este punto. No para discutir mis debilidades, no para discutir si acaso yo soy pecador o no soy pecador, sino que para establecer el pecado en la vida de esta persona. Punto. Porque aquí se puede desviar para diferentes lugares. Ya entonces, comenzamos a los testigos y ya se hace algo más grande de lo que debe de suceder. Por lo que es una pregunta lógica, ¿cómo se llevaría a cabo esta junta? Bueno, escrito en papel. Hermano, hermana, usted me ha ofendido por causa de esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto es el versículo que está violando y por lo tanto usted está en pecado y debe arrepentirse. Recuerde, el pecado, 1 de Juan capítulo 4, versículo 3, es una transgresión de la palabra de Dios. El pecado no es simplemente porque me ha ofendido a mí y por causa de que me ha ofendido a mí, entonces ya usted está en pecado. No. Porque nosotros, ¿verdad?, ofendemos con palabras. Y esto no quiere decir que estamos en pecado. Si acaso hay un versículo bíblico que nos venga a demostrar que estamos en pecado por causa de que hemos ofendido, entonces ahí hay que arrepentirnos. No sé si me pueden entender. Pero ofendemos a personas por la manera en cómo hablamos. Algunos somos más francos que otros se tienen un poco, pero ofendemos porque no les gusta la persona. El pecado es algo que sea transgresión sobre lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces el primer paso que se lleva a cabo. Y claro que si acaso aquí se arregla el asunto, ¿verdad? Entonces ahí se detiene todo. Pero el segundo paso, ahí en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18 y versículo 16 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ese es el segundo paso. Ahora, aquí hay muchas preguntas que contestar. Dilo a la iglesia. Pregunta número 1. No voy a apuntar ahí, ¿verdad? Que lo quiere apuntar usted al punto. Pregunta número 1. ¿Cómo se lleva este proceso? ¿Hay algún pasaje en el Nuevo Testamento donde nos enseñe en cómo se lleva a cabo este proceso? No lo hay. Es decir, paso por paso. No lo hay. Pero aquí dice: dilo a la iglesia. Pregunta número 3. ¿Quién es responsable o quiénes son responsables de decirlo a la iglesia? Es la tercera pregunta. ¿Quién o quiénes son responsables de decirlo a la iglesia? Cuando la iglesia no tiene ancianos, el deber es del predicador. El predicador, se dice Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, miramos nosotros que dice la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 15. El apóstol Pablo le está hablando a un joven llamado Tito. Y le está hablando que vaya a la isla de Creta y que corrija lo deficiente. Tito capítulo 1, versículo 5.
y que establezca ancianos en cada congregación, en cada ciudad. Solo que esto me da a entender, número uno, que había problemas en las congregaciones. Número dos, que aún todavía no se habían constituido ancianos en las congregaciones. Por lo tanto, la pregunta lógica entonces, ¿quién es el que tiene la autoridad en ese momento en la congregación? Y el apóstol Pablo le dice a Tito, capítulo 2, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. El apóstol Pablo aquí le está diciendo al predicador llamado Tito de que él tiene toda autoridad de poder arreglar los asuntos pertenecientes a de lo que estamos hablando. Estamos hablando, dilo a la iglesia. ¿Quién tiene este privilegio? ¿Quiénes son los que vienen a anunciar a la congregación? Y Tito capítulo 3 y versículo que es 9 en adelante, dice el versículo 10. Tito capítulo 3 versículo 10, al hombre que causa división después de una y otra amonestación, es lo que estamos viendo, después de una y otra amonestación, deséchalo. Este es el paso que nos lleva después de ¿verdad? Por ahora hablamos de eso. Pero lo menciono de antemano para que usted mire, ¿verdad? Que el apóstol Pablo aquí le está diciendo al predicador, tú tienes toda autoridad. Habla con autoridad, habla con poder a la congregación. Si hay asuntos que arreglarte, tú debes de arreglarlo. Pero miramos nosotros que esto es la contestación a pregunta número 3. ¿Quién o quiénes? La segunda parte de esta pregunta es los ancianos. Porque los ancianos, dice Hechos capítulo 20, versículo 28, lo siguiente, estamos hablando ya de congregaciones que tienen el gobierno bíblico. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice la palabra del Señor lo siguiente, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. La palabra aquí obispos, griega, según los lexicógrafos la definan como los supervisores de la congregación. Santos ha puesto por supervisores, obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Otro texto que es perteneciente a esto, lo cual estamos mirando en estos momentos, es Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Note lo que dice, está hablando de los pastores, la misma persona, ancianos. Obedecer a vuestros ancianos y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Y claro, ¿verdad? Que si quiero otro versículo, lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo de 1 en adelante, en donde dice el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿A quién está hablando? Versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Solo que todos esos versículos nos dan a entender, ¿verdad?, que cuando una organización, cuando una iglesia está organizada bíblicamente, ya no es cuestión del predicador. El predicador es cuando no hay gobierno bíblico. Pero cuando hay gobierno bíblico, entonces ya entra en los ancianos. Vuelvo a repetir, Tito, aquí lo puedes poner, capítulo 2, versículo 15, capítulo 3, versículo 10, luego para los ancianos, Hechos, capítulo 20, versículo 28, Hebreos, capítulo 13 y versículo 17, y Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4, que se pone ahí. Por lo que entonces, digo a la iglesia, hemos contestado la pregunta,
¿Quién tiene este privilegio? ¿Quién lo debe de hacer? Lo puede hacer el predicador y lo puede hacer los ancianos. Todo depende, ¿verdad?, del tipo de gobierno que la congregación pueda tener en el momento que esto se lleve a cabo. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cómo se lleva a cabo esto? La persona que ha sido ofendida y que está tratando de arreglar este asunto, todavía no hemos mencionado el pecado, ¿verdad? Pero el pecado existe, ¿ok? Que trata arreglando este asunto, va con el predicador, con los testigos, y se le dice lo que ha ocurrido. O va con los ancianos y se le dice a los ancianos lo que ha ocurrido. Y los ancianos entonces, de este momento en adelante, ya toman el proceso. Ya no es de esta persona únicamente, y los testigos. Allí están presentes, y también los testigos, para que si acaso los ancianos los necesiten. Ahora, algo que ha ocurrido en el pasado es de que cuando los ancianos han tratado de arreglar este asunto con el hermano o hermana obstinado, que el hermano o hermana que ha traído acusaciones en contra de esta persona en pecado, o los testigos, ¿verdad?, no quieren hablar, no quieren decir nada. No, hermano, yo no me quiero meter en problemas. Ya esto está muy grande y ya yo no quiero decir nada. Se lo estoy diciendo porque ha pasado. Y por lo tanto, ¿verdad?, aquí se para el proceso. Los ancianos ya no pueden seguir adelante. El predicador ya no puede seguir adelante. E incluso yo he conocido predicadores que le han dicho al hermano o hermana que se han enfrentado con ellos en pecado. El predicador les ha pedido perdón a ellos por causa de traerles esto a su cara, ¿verdad?, porque no tiene respaldo de los cobardes. ¿Entendemos? No tiene respaldo. Esas personas dicen: no, yo no dije nada de eso, ¿no? Es por esto que muchas veces ya se graban las cosas, para decir: mire, hermano, usted dijo esto, se está tratando de arreglar este asunto. Ok, entonces ya la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se lleva a cabo? El hermana viene con los testigos, le dice al predicador, los ancianos, y entonces ya está en mano del predicador, del anciano. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es de llamar a una cita a la persona en pecado. Se le llama, ahí está el hermano que le está acusando, la hermana, los testigos, y ya los ancianos para ese entonces ya han hecho su investigación. Proverbios capítulo 18, versículo 23 dice que se debe de oír ambos lados. El predicador o los ancianos ya han escuchado un lado, entonces ahora se escucha el segundo lado de la persona que están trayendo. Nadie va a hablar, ni aún los ancianos van a escuchar: hermano, hermana, esta hermana te acusa de pecado, y aquí está la cita en la cual has violado en contra de la vida de él o de ella. Y si acaso sigue obstinado, ¿verdad?, en eso, están los testigos. No solamente ya el hermano o hermana, sino que ahora van los testigos. 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Es lo que enseña el Antiguo Testamento, está igual como el Nuevo Testamento. Estos hermanos te están acusando que estás en pecado, y es tiempo que tú te arrepientas. ¿Tienes evidencias que no pasó esto? ¿Tienes evidencias de esto, lo otro? Es como una corte. Y si acaso los ancianos miran de que pues no tiene nada, sino que es cierto lo que se ha dicho, entonces se prosigue adelante. Y decirle al hermano o a la hermana, decirle: hermano, la siguiente pregunta: ¿qué tanto tiempo se le da a esta persona para que recapacite y llegue a arrepentirse en su vida?
Otra vez, no tenemos ningún versículo en la Biblia que diga, dale una semana, dale 2 semanas, dale 4 meses o lo que sea. Eso ya es determinado por los ancianos. Y recuerde que ese mismo texto dice, lo que se viene a averiguar aquí en la tierra es aceptado en el cielo. Está hablando de disciplina. No está hablando de congregarse como iglesia, como muchos lo usan, ¿verdad? En donde juntan 2 o 3, ahí está el Señor con ellos. Está hablando de una decisión que se está haciendo. Se está haciendo la decisión, ¿por quién? Por los ancianos. Los ancianos ya le dicen al hermano, hermano, te vamos a dar hasta el último de este mes para que te arrepientas. Y si no te arrepientes, el tal domingo se va a parar un hermano anciano de esta congregación y le va a anunciar a la congregación que estás en pecado y que no te has arrepentido de este pecado. Se le da tiempo, se escribe una carta, se le manda la carta, y ya cuando llega a este punto, hermanos, uno como ser humano trata de salirse de todos sus asuntos. Solo que lo mejor, ¿verdad?, sería una carta registrada, en donde el recipiente que recibe esta carta tiene que firmar la carta. Y a usted le dan un recibo, ¿verdad?, que la recibió tal fulano, y ahí tal la firma de él o de ella. Para que cuando venga, ¿verdad?, mire hermano, te mandamos una carta, tú firmaste por esa carta. Ahora si la leíste o no la leíste, ya, bueno, ya fue falta tuya, pero te mandamos la carta, te dimos aviso de todo esto. Ya se anuncia la congregación. Y si acaso aún todavía sigue obstinado, ¿verdad?, en que no se arrepiente, entonces dice, lleno por gentil y publicano. Esta frase, ¿verdad?, es una excomulgación. ¿Ok? Esto no quiere decir que el hermano o hermana no puede venir a los servicios. Puede venir. Entonces viene la segunda pregunta. Si viene el hermano o la hermana a los servicios, ¿qué sería nuestra responsabilidad como iglesia hacia él o hacia ella? Note lo que dice la palabra del Señor. Dice, segundo a los Tesalonicenses, capítulo 13, versículo 14. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 13, versículo 14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no os juntéis con él para que te avergüences. Le está hablando a la congregación. Y está hablando de un hermano, versículo 6, noten. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Le está hablando el apóstol Pablo de tales personas, de lo que estamos hablando. Y le dice el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo. Lo tenemos que señalar al hermano o hermana. Segundo, dice, no nos podemos juntar con él o con ella. Tercero, dice el versículo 15, mas no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como hermano. La palabra amonestarle quiere decir, ¿verdad?, que no te acerques con él y que, oye hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? O oye hermano, bienvenido, el otro. No, amonestar quiere decir, hermano, estás en pecado y te tienes que arrepentir. Antes de que yo pueda tener convenio contigo, ¿verdad?, te tienes que arrepentir de tu pecado. Porque no puede uno que está en pecado, ¿verdad?, juntarse con otro que no está en pecado. No puede. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 14 nos habla de esto. Entonces miramos nosotros que la congregación, nosotros tenemos este deber hacia tal persona que los ancianos ya han excomulgado. Porque vuelvo a repetir, la decisión que se hizo en la tierra es una decisión que se hace ¿dónde? En el cielo. Los ancianos tienen esa autoridad, pero tienen que investigar todo completamente. Entonces ya cuando
pase por eso, mi obligación como miembro del cuerpo de Cristo Jesús es lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 14 al 15. Y el apóstol Pablo lo vuelve a repetir en la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 9. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Está hablando de un fornicario. El pecado en esta ocasión era la fornicación. Y luego dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Aquí ya le pone otra cosa, ¿verdad? Dice: no coman con ellos tampoco. No tengan comunión con ellos. La comida era un tipo de comunión con las personas. Solo que estos son los pasos bíblicos hacia un hermano o hermana obstinado en el pecado y que no quiere arrepentirse. Este proceso, hermano, muy poco se lleva a cabo en la iglesia. Por razones, bueno, ya las hemos explicado, pero muy poco se lleva en la iglesia. Y hay hermanos obstinados, hermanos que son tercos, testarudos, que están en pecado y son tenaces en su propia opinión, en su propia necedad, ¿verdad? Y no se arrepienten de su pecado. Y cuando se confrontan con una congregación que sigue estos pasos, se va de aquí a la otra, y de la otra a la otra, hasta que busca un lugar en donde todos le dicen: hermano, bienvenido. Y luego estos hermanos están causando problemas. Los miran a la congregación que ha hecho estos pasos, los miran como personas que somos malos, que no tenemos amor al hermano o hermana. Y la cosa es que el amor al hermano o hermana, ¿verdad?, es decirle sus claridades. No dejarle pasar por alto el pecado que ellos tienen. Bueno, hay mucho más que decir, por el tiempo se me acabó y quiero dar oportunidad para preguntas. Comentarios. Sí, hermano. Ahí en el 4, ¿qué es lo que dice? ¿En el qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento es de un cambio de vida, un cambio de mente. Ya no va a ser, ¿verdad? Si acaso un hermano o hermana fue ofendido y le acusa de pecado, ya no va a haber ese tipo de actitud o de carácter en la persona. Ha reconocido y por lo tanto, ¿verdad?, está tratando de demostrar de que el hermano está compungido de corazón o la hermana está compungido de corazón. Pero cuando no pasa esto, pasa para esto, entonces esto es un paso que tiene que enseñar. Sí. Mande. Por eso muchas denominaciones pentecostés, algunas, piden carta de recomendación de dónde viene usted, porque en esa carta de recomendación pone el hermano fulano cometió este error y no se puede aceptar. Y la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas a la iglesia. Bueno, yo lo sé porque nosotros íbamos a la iglesia y pedimos cartas de damas cartas por decirte que ibas a mover por eso cuando una persona viene y pasa frente de él y quiere poner una universidad, sería sabio de los pastores ancianos de detenerse un momento antes de decirle: bienvenido, hermano o hermana, sino que detenerse, investigarlo, porque tienen todo el derecho de hacerlo, porque ellos son los que van a velar por la investigarlo, y ya cuando llegan a una conclusión que está bien, entonces ya iniciaron la congregación. Hermano bienvenido, hermana bienvenida, viene de tal parte, me pienso lo otro. Pero sí, hermano, es sabio. ¿Algo que se me Lo que se quiere lograr es
poder ganar al hermano que está en sus pecados y su alma está feliz. Y le amamos y le vamos a decir lo que tiene que hacer. Y muchas veces, como dices, se van a otras congregaciones porque no quieren aceptar la corrección. Y yo creo que los hermanos los aceptan y eso hace mucho mal porque ya los hermanos se siente como que no sienten mal porque alguien aceptaron otra parte. Y esa congregación que nos aceptó está haciendo más mal también porque le están añadiendo y el hermano se va a perder por causa de ellos que están apapachando, como dicen. En vez de decir, hermano, tiene que arreglar sus problemas. Y lo que pasa con muchas congregaciones que nos aceptan muchas veces se les dice como quieran. y muchas veces hermanos, hermanas que cometen pecado, ¿verdad? Piensan que arrepentirse en la congregación donde van a poner membresía, que es ya arrepentirse del pecado. El pecado, ¿dónde se estableció? En la congregación de donde está huyendo. El arrepentimiento debe de ser en la congregación de donde nació el pecado, para que todo esté bien. Pero vuelvo a repetir, hay hermanos, ¿verdad?, que se quieren arrepentir y quieren establecer sus propias opiniones, sus propias reglas, ¿verdad?, en cómo hacer el asunto y que todo ya se olvide. No, tienen que ser conforme a la palabra de Dios. Y por eso se le pregunta a otras personas, bueno, hermano, este hermano no dice, pasó por frente y se arrepintió, no se arrepintió, aquí pecó, no. Entonces, pero sí es cierto lo que dice. Hermano, una pregunta. Entonces, si uno de la congregación se sale, de la que ya no quiere asistir a la iglesia, no a ninguna iglesia, pero decide visitarse, ahí es donde uno lo regresa, ¿verdad? Que eso no llega a lo que, es una pregunta, a lo que dice que no comáis, como o sea, está diciendo que no convivas con algo bien, sino que sería pecado si uno convive en ese momento nomás un instante y luego ya es pecado también cuando ellos vienen a visitar y se van. sí. Y eso es duro, vuelvo a repetir, cuando uno de la familia cae en ese también. Es muy duro que la madre de ella dijo al hijo, no puedo seguir en casa. No puedes sentarte aquí a comer con nosotros, vas a pecar. Recuerde que estamos tratando de rescatar, de traer a la persona del pecado. Y es la única manera en que uno vamos a hacer. Por eso Jesucristo dice, ¿verdad? Mateo capítulo 10, ¿recuerda el texto? Dice que ha venido para traer disensión entre la familia. Porque todo aquel que acepta en obedecer la palabra de Dios, dice que si acabo la va a aceptar, entonces si su familia o parte de su familia está en pecado, dice el que ama más a esto, ¿verdad? No es digno de mí. Esa es la palabra de Dios. Y es difícil, en la familia es difícil. Y hay familias que nos encontramos en esta postura en la que vivimos es difícil. ¿Alguien más? Bueno, yo he visto varias congregaciones a lo largo de mi vida cristiana que cualquier hermano que comete pecado y se arrepiente, habla por el predicador o habla por el anciano y cuando esa falta, dígale a la congregación que lo que pasa el anciano, pasa el predicador, el hermano Samuel pide perdón porque faltó, eso está mal. Tiene que automáticamente pasar el hermano que cometió la falta en público frente a la congregación para pedir perdón. ¿Dónde está el arrepentimiento y dónde está esa vergüenza ante el hermano cuando tiene perdón? Eso no es válido, esa disculpa. Ese concepto lo produce segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Una tristeza según el mundo, no según la palabra de Dios.